Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones de fragmentos del libro Harinama Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. El día de ayer habíamos finalizado en un texto donde se explicaba o se concluía lo siguiente: la principal característica de un sadhu, una persona santa o un Vaishnava, es su completa entrega a Krishna, la suprema personalidad de Dios, y no depende de un cierto varna o ashram. O sea, no depende ni de qué ocupación esté desarrollando esa persona en la sociedad, ni cuáles sean sus cualidades desde el punto de vista de las mismas ocupaciones, ni tampoco de qué estado social tenga, en el sentido de si es estudiante, si es casado, si es retirado o si es simplemente renunciante o monje, sino que es completamente depende de una sola cuestión: hasta qué punto y con qué sinceridad esa persona está realmente dependiendo o completamente entregada. A veces, depender del Señor Supremo, la palabra dependencia es una palabra peligrosa porque las personas la interpretan desde un extremo a otro. Depender no es que ahora yo, por ejemplo, me siento en una silla, en un rincón, yo tengo familia, yo no salgo a nada. Yo no salgo absolutamente a nada, no salgo a buscar alimento, no salgo a ganar algo de sustento, no hago nada tampoco por el sustento para cumplir con mis deberes. Yo no gestiono nada. Entonces ellos simplemente me preguntan, ¿y qué haces? ¿Y por qué tú no haces nada? ¿Y por qué no tienes aquí en la casa comida? Y te dicen, no, porque yo soy un Vaishnava o yo soy un sadhu, y la característica del sadhu es que depende completamente del Señor. Entonces yo estoy aquí sentado en una silla en mi casa porque yo dependo totalmente del Señor, ¿verdad? Ese no es el significado de dependencia que las escrituras dan desde el punto de vista espiritual. Dependencia es que en todo y para todo solo toman como referencia al Señor. La criatura viviente en este mundo material tiene que, evidentemente, estar sujeta a determinadas limitaciones, determinadas leyes de existencia, y tiene también sus deberes como criatura también para con este mundo. Entonces, ella tiene que cumplir con esos deberes. Ella tiene que hacer sus gestiones, ella tiene que cuidar del cuerpo, de lo necesario, ella tiene que cuidar de la familia si la tiene, ella tiene que contribuir desde el punto de vista social a una sociedad un poco más equilibrada, más pacífica, dando un ejemplo mejor de vida. Ahora, pero todo eso desde la mirada y el corazón fijo en el Señor. Esa es la cuestión. Entonces siempre está con el pensamiento de que todo cuanto pueda llegarle o pueda suceder en su vida o quiera gestionar o necesite gestionar, todo de una forma u otra está siendo dirigido por el Señor. Ella está trabajando en función de eso, o sea, está dando los pasos necesarios, los pasos que requiera, pero todo el proceso está siendo dirigido por el Señor. De hecho, se dice que el Vaishnava puro, hace, y todo lo que hace, lo hace porque ya siente que el Señor le está indicando: haz o hace esto o haz aquello. De un modo u otro se lo está indicando.
El Vaishnava devoto puro del Señor ve a cada momento a través de algunas personas, algunas frases, palabras, noticias, cosas así, ve una indicación de su Señor, donde el Señor le está diciendo, mira, es por aquí, toca hacer esto ahora. Entonces Él hace. Él nunca hace de manera independiente de decir, voy a hacer porque yo quiero. No, Él siempre hace siguiendo alguna indicación o la indicación del maestro espiritual si es que está cerca de él o si es que le dejó una indicación para toda su vida. O la indicación a través de otros medios, de otros modos. O sea, el devoto puro del Señor es un ser dependiente. Se concibe, disculpen, se ha comprendido a sí mismo como una criatura completamente dependiente del Señor y sus representantes puros. Pero Él siempre está dispuesto a realizar la actividad necesaria y está consciente de toda una serie de deberes que Él ha adquirido. Esa es la cuestión. Entonces la entrega, mi dependencia, tener al Señor como centro, como habíamos visto también ayer. La grabación de ayer esperamos a ver si hoy la podemos lograr subir y entonces podremos compartir el link. Entonces dice que no depende de la condición de uno en un Varna o un Ashram, o sea, no depende de la actividad que uno realice ni de la categoría social o el área social en la que uno esté establecido. Muchas veces se establece una relación entre el sadhu o el santo y el renunciante o el monje. O sea, se considera, ¿verdad? Uno ve una figura vestida de monje o que está en una orden de renuncia y automáticamente en el pensamiento popular viene el pensamiento, es un santo, ¿verdad? Es un gran santo. Pero no tiene por qué ser para nada un gran santo, o sea, puede que su vida realmente no esté centrada completamente, ni entregada completamente, ni ubicada totalmente en el Señor Supremo, porque no depende de eso. Entonces, muchas veces se reniega un poco y se crea cierto recelo entre la vida familiar o la vida de casada o de casado, y se piensa o se da a conocer que desde esa vida de casado o casada no se puede estar completamente entregado al Señor, o no se puede ser un sadhu o un Vaishnava puro, ¿verdad? A veces hay ese pensamiento en muchas personas. Entonces piensan que tienen que abandonar eso o tienen que volverse sannyasi o tienen que volverse monjes renunciantes, aislados completamente de todo, rechazar ese estado familiar para poder volverse un santo, un Vaishnava puro, un sadhu o lo que sea. Vamos a ver lo que continúa diciendo, dice Haridas Thakur con respecto a eso. Dice, en lo relacionado a la persona casada, esta deberá entrar en la vida de amo o ama de casa con la mente dentro de lo posible cada vez más fija en el servicio a Krishna y no atraída o apegada a la gratificación de los sentidos. Las escrituras reveladas permiten que la entidad viviente, en este caso el ser humano, decida formar familia porque tenga en su corazón ese deseo de formar familia, de vivir el rol o intentar vivir el rol de padre o de abuelo o de esposo o de esposa o de disfrutar de ciertas cosas de la vida familiar, de la vida íntima y también de la vida social. Entonces se permite que perfecto, que lo haga de forma como está indicado, o sea, que busque una relación, la establezca, que lo hagan de modo serio, responsable, y que entonces convivan, busquen un lugar juntos y comiencen a realizar vida de familia. Pero entonces dice que eso solamente desde el punto de vista de la autorrealización se permite o está establecido
siempre y cuando al mismo tiempo se mantenga el servicio devocional, o sea, la relación con el Señor o el servicio al Señor Supremo como centro. El servicio al Señor se debe seguir manteniendo como centro. Porque, ¿qué pasa? La vida de familia, la vida de casado, es una vida que te permite un poco más de libertades para el goce de los sentidos y te permite acceder a nuevos goces de los sentidos. Entonces la atracción hacia esos goces va a ser mayor. Esto significa que hay un mayor peligro, si no estás atento, de que vayas desplazando la atención en el Señor Supremo. Entonces es probable que muy pronto el Señor Supremo deje de ser importante, o al menos lo principal en su vida. Por eso entonces Haridas Thakur está diciendo que la persona casada o que desee, necesite o decida casarse deberá entrar a la vida de amo o ama de casa con la mente estrictamente, dentro de lo posible, fija en el servicio devocional, o sea, a Krishna. Tiene que tener una determinación. Esto no se debe ver como una regla o esclavitud. Vamos a ver algo importante. El concepto de regla es también visto de diferentes maneras. Para aquella persona que quiera hacer lo que quiera, que piensa que por sí mismo puede decidir todo lo sano y lo bueno para ella y lo mejor para ella, la regla se convierte en algo que ella rechaza, o sea, la considera como algo malo, y entonces se vuelve una persona rebelde. Pero una persona sabia que más o menos ha desarrollado cierta inteligencia podría comprender que una regla bien colocada, o sea, cuando está adecuadamente concebida, realmente no es una tortura ni es un impedimento, sino que es más bien un modo de llevar una vida más plena. Entonces, esta recomendación de las Escrituras no es para limitar nuestra vida familiar, sino es para que nuestra vida familiar no se convierta en un motivo de retroceso para nuestro camino espiritual. Porque lo que se espera es que la decisión que nosotros decidamos tomar o nosotros tomemos en esta vida material, que esa decisión venga a apoyar nuestra verdadera liberación futura y no venga a entorpecerla ni venga a atarnos más al modo de vida material y por tanto al ciclo de nacimiento o muerte. Esa es la indicación fundamental del Señor Supremo, y esa es la indicación que el Señor Supremo le instruye a Abraham para que instruya a todos los habitantes de la creación. O sea, el único modo verdaderamente inteligente y verdaderamente satisfactorio, realmente bueno, de vivir en la creación material o en el mundo de existencia material es el modo de que todo lo que se haga en este mundo contribuya al fortalecimiento o restablecimiento de nuestra relación con el Señor Supremo y el progresivo avance en dicha relación, de modo tal que nos sirva para continuar nuestro avance y progreso espiritual. Por eso, la persona que está debidamente establecida y quiere avanzar espiritualmente, frente a una decisión en la cual ella puede decidir, ¿verdad? Por supuesto, lo primero que se pregunta es, ¿esto me acerca más a mi Señor o me aleja de mi Señor? ¿Esto fortalece mi relación con mi Señor o debilita o afecta mi relación con el Señor? A veces una esposa y un esposo, y entonces la esposa tiene que tomar una decisión, o alguien le hace una propuesta, ya sea en el trabajo, en lo que sea, sobre lo que sea, ella tiene que tomar una decisión, y a veces algunas esposas o también algunos esposos dicen, no, yo no voy a participar de eso porque a mi esposo no le va a gustar, o porque eso va a afectar mi relación con mi esposo, y lo que más yo valoro es la tranquilidad de mi familia. O el esposo también puede decir, no, yo no acepto porque eso a mi esposa no le agrada, o simplemente eso va a perturbar la tranquilidad de mi matrimonio. O sea, cuando la relación es estable, cuando hay verdadero respeto, cuando hay verdadero amor y deseo de avanzar en ese tipo de relación, en ese tipo de armonía y paz, entonces sucede eso. Lo mismo sucede en la relación con la suprema personalidad de Dios. Si uno en verdad está determinado a avanzar
en virtud de esa relación, y uno de verdad tiene fe en que hay algo que se llama vida espiritual, en que hay algo que se llama conciencia de Krishna plena, en que uno se puede establecer en ese modo natural de existencia, pero para eso debe de entregarse cada vez más por completo en amor sincero al Señor. Entonces uno va aprendiendo a decidir en base a eso, qué es lo que realmente me beneficia en ese sentido y qué es lo que me va a alejar del Señor. Vamos a recordar que antes de entrar en esto de las ofensas, habíamos visto el nama abaso, las impurezas. O sea, el devoto también siempre está pensando en eso. El devoto está pensando en ver cómo comete menos ofensas contra el santo nombre y cómo también añade cada vez menos impureza a su vida. Ya con las que tiene suficiente, entonces ¿por qué va a añadir más? Si lo que él quiere es irse quedando cada vez con menos impureza y está haciendo el mejor de sus esfuerzos. Sabe que probablemente no lo logra porque tiene muchas impurezas, pero también confía en que la misericordia de su Señor es tan grande que Él puede incluso, por decirlo así, eximirlo o borrar todas esas impurezas y darle acceso a ese plano de conciencia de Krishna. Por eso se recomienda, por ejemplo, en todas las casas de devotos, en este caso vamos a hablar de devotos, por ejemplo, de esta tradición conocida más en Oriente, en Asia, Vaishnava y eso, aunque también podemos hablar de devotos de otras tradiciones cristianas, musulmanes, o sea, islámicas. Vamos a ver que las familias más tradicionales tienen siempre unas ciertas costumbres en la casa. Primero, algunos tienen un cierto espacio, que ese espacio es dedicado para reunirse todos los días a tal hora, reunirse para compartir un poco o adorar un poco las escrituras de un tipo o de otro, cantar ciertas oraciones si así lo hacen, o hacer ciertas ofrendas, o sea, de incienso, alimentos, luz, o sea, vela, lámpara de ghee, o algo así, ofrecer simplemente cierta reverencia. O sea, hay todo un ritual establecido que es lo que es su sadhana, o sea, es su práctica. Y entonces allí van incluyendo su debido tiempo los niños, cuando van naciendo ya son grandecitos, y el niño desde pequeñito se va adaptando, se va instruyendo en ese hábito, en esa forma de vida. Entonces, de ese modo pueden mantener su dinámica familiar, su dinámica social, cada uno en sus roles, la esposa, el esposo, cada uno en sus roles independientes, pero también ambos en su rol de servidores del Señor Supremo, no solo de modo individual, sino de familia al servicio del Señor Supremo. Recuerdo que una vez estaba viendo una película sobre el santo católico San Martín de Porres, peruano, y de hace muchos siglos, vivió hace muchos siglos ya, unos cuantos siglos, y entonces estaba viendo, ¿no? Algo típico, la construcción de las casas, como la construcción de las casas era a la manera de España, porque eran colonia de España, estaban siendo colonizados por España en ese momento. Entonces en la construcción de esas casas principales siempre había un espacio sagrado, generalmente para que las damas de la casa pudieran colocar sus estampas, sus representaciones de la Virgen o las representaciones del Señor Jesús o algo así, y allí ellas se sentaban en silencio, un lugar muy silencioso, a rezar, o sea, rezaban el rosario o la oración específica que le hayan enseñado como costumbre, y cuando había algún problema de familia, alguna petición especial, allí también iban y recurrían. O sea, esa era, por decirlo así, la representación del Señor Supremo. Para ellas, de manera física, de manera objetiva, allí estaba localizado esa figura, objeto de adoración, o la personalidad de objeto de adoración. Entonces ellas iban allí, o sea, su deidad adorable. Y entonces así pasa con esas culturas. Entonces una familia también incluso
que no tenga referencias de deidad o de figura objetiva o que considere que una figura no, porque eso y aquello, pero también puedes desarrollar el hábito sin violentar, sino comenzando con un ejemplo bueno y armónico de uno solo en la casa o otro que se le interese se le suma después. A veces un niño se quiere sumar de vez en cuando y uno puede hacer un poco su yapa, o sea, puede cantar los santos nombres, ya sea en modo de oración, de meditación, o a veces si les gusta cantar, lo pueden cantar a un ritmo que sea agradable para esas personas y así se vuelve un poco más ameno, ¿verdad? Y compartir a veces también si eso, una experiencia del día que ha sucedido, quizás en la que hayan sentido que el Señor haya estado presente o quieren dar algún agradecimiento, algo siempre relacionado con el Señor. Esto también se hace en las familias que comen juntos de modo natural a la hora de la cena cuando uno agradece, pero actualmente ya casi todas las familias están fragmentadas en el sentido de que no coinciden, ya casi nunca coinciden en ninguna actividad. Y eso es malo porque desune, debilita los lazos familiares. Entonces, eso, la cuestión es que yo puedo entrar a la vida familia y puedo dentro de la vida familia volverme una persona completamente entregada al Señor, pero tengo que tener mi mente fija en ese objetivo, mi mente fija en el Señor. Esto no significa tampoco volverme un fanático y alejarme de la familia o no participar en las actividades familiares, no. Claro, hay actividades que si son demasiado extremas para la espiritualidad, yo puedo simplemente, de modo cortés, doy una justificación o explico simplemente el motivo y no participo. Pero las que son de orden promedio, yo puedo participar sin ningún problema y yo sé hasta dónde puedo y hasta dónde no debo participar. Y entonces voy llevando las dos cosas. Voy atendiendo las cuestiones familiares, uno va atendiendo las cuestiones familiares, los deberes familiares, y uno va al mismo tiempo atendiendo la relación con el Señor. Por eso la literatura védica, en la parte que habla del Varna Asam, ella define los modos de vida diferentes, o sea, los deberes para el estudiante célibe, o sea, aquel que está estudiando las escrituras nada más, no son los mismos que los deberes para el casado, ni los deberes del casado son los mismos del retirado ni del monje. Una persona casada no debe pretender adorar al Señor Supremo del mismo modo, ni con la misma frecuencia, ni con la misma intensidad externa con que lo hace un monje, porque viven en condiciones diferentes, tienen deberes diferentes y sus objetivos tienen que ser diferentes. La persona casada, su modo de adoración al Señor Supremo debe ser acorde a su estado de vida. O sea, no puede perturbar ese modo, no debe perturbar sus deberes de casado o de casada, ni su vida de casado o de casada, ni su dinámica de casado o de casada, ni al revés. Ni la dinámica de casado o de casada de modo caprichoso debe afectar ni echar de lado sus deberes como criatura al servicio del Señor. Entonces, el logro de una armonía, incluir la adoración a Dios de manera regular en la vida familiar, de manera que forme una pieza más en esa vida hasta que después se convierta en el centro, por muy pequeño que sea el espacio, pero en el centro de la vida de esa familia. Entonces continúa diciendo, de esa manera el amo o ama de casa puede, disculpen que no se ve bien, puede gradualmente cruzar el océano de la existencia material. Entonces dice que de esa manera, aún desde la vida en familia por siempre, sin salir de ahí, sin dejar esa vida, si uno sigue esa regla y la vela y la cultiva correcta, adecuadamente y de modo suave y amoroso, entonces uno puede atravesar el plano de conciencia material o el plano de la ilusión. O sea, desde la propia familia uno también puede liberarse y alcanzar el estado de conciencia de Krishna. Continúa diciendo, es mejor entrar, es mejor, disculpen, estar, a ver, la letra está complicada. Es mejor entrar a la vida de casado o de casada de una manera que, a ver,
es mejor, es mejor entrar a la vida de casado. Es mejor entrar a la vida de casado o casada de esa manera que jugar a ser un falso renunciante o un falso monje que disfruta internamente con sus sentidos bajo el disfraz de la ropa de un renunciante. O sea, dice que es mucho mejor, mucho más saludable, mucho más perfecto y maravilloso entrar a la vida de familia teniendo al Señor como centro que no asumir la orden religiosa de ser un monje mientras que por dentro se sigue anhelando los disfrutes de los sentidos. O sea, se avanza mejor de la otra manera, de la vida de familia, así teniendo al Señor como centro. Porque recuerden, lo que marca el avance es el Señor como centro. En la medida que yo voy volviendo al Señor como centro exclusivo de mi vida y yo voy dependiendo exclusivamente del Señor y mis reverencias son hacia el Señor y todo va siendo hacia el Señor, entonces en esa medida es que se avanza. No hay otro requisito fundamental. Es mejor, continúa diciendo, es mejor tomar esas cosas necesarias para la existencia en el mundo material, eh, material mientras se cultiva el desapego. O sea, es mejor seguir en las cuestiones naturales de la vida, de la familia, tomar aquellas cosas que te son necesarias, alimentos, cierto grado de diversión, etcétera, 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 relaciones familiares, relación de pareja, si existe. Es mejor ir tomando lo necesario, o sea, aquello que es necesario, así de esa forma, para mantenerte en este mundo material, mientras que al mismo tiempo se cultiva el desapego. O sea, mientras al mismo tiempo voy revisando para no estar muy apegado tampoco a eso, sino estar simplemente lo necesario. Es mejor eso que no jugar al monje hipócrita o al monje falso. Continúo diciendo, uno debe estar siempre internamente fijo en el Señor Supremo, aunque externamente uno pueda actuar según sus costumbres sociales en Varna y Ashram. El Señor libera rápidamente a tales casados y casadas, Vaishnavas o sadhus. Se dice que uno deberá estar siempre, vuelve a repetir de nuevo la indicación, la repite por lo importante que es, uno deberá estar siempre internamente, o sea, en su mente y en su corazón, fijo en Krishna. Ese es el ideal. Tener en cuenta ese ideal, anhelarlo y caminar hacia él es lo indicado. Sabemos que no estamos fijos en el Señor, sabemos que nuestra mente y nuestro corazón está lleno de entretenimiento y se desvía constantemente, pero desear estar fijo en el Señor y dar prueba de que de verdad deseamos que eso y hacer lo posible por ir eliminando o apartándonos de todo aquello que distrae nuestra mente, nuestro corazón, e irnos acercando a todo aquello que fortalece nuestro deseo de Dios en nosotros. Entonces, esa es la cuestión, ese es el trabajo. Dice que es que se debe estar siempre internamente fijo en Krishna, Señor Supremo, aunque externamente, o sea, por fuera, en tu vida exterior, uno pueda actuar según sus costumbres sociales en Varna y Asana. Evidentemente, por fuera, cada cual llevamos una vida diferente, tenemos trabajos diferentes, vivimos en lugares diferentes, costumbres diferentes, culturas diferentes, edades diferentes, modos de crianza diferentes, lenguas diferentes, o sea, idiomas diferentes, diferentes modos de hacer las cosas, o sea, todo eso es diferente porque así es, y eso es natural. Pero, sin embargo, aunque externamente todo pueda ser diferente y en un lugar o circunstancia tiene que ser de un modo y en otro de otra, pero internamente siempre el mismo estado, o sea, internamente mantener o tratar de mantener el estado de estar fijo o dentro de lo posible, lo más fijo posible, en la figura de mi Señor o en la dependencia de mi Señor, en este caso, fijo en el santo nombre, fijo en el santo nombre, fijo ahí, nombre de Krishna siempre en mi cabeza, los santos nombres siempre en mi cabeza, glorificándolo, y si acaso estoy un poco
un poco ya entrenado en eso, bueno, también puede venirme a mi cabeza algunos de sus pasatiempos, algunas de sus palabras, algunas de sus frases, enseñanzas, algunas de sus cualidades, algunas de sus características. El lío es que de un modo u otro yo esté siempre recordando a mi amado Señor, o al menos cada vez que yo pueda, para que esto se vaya haciendo un hábito hasta que llegue un momento en que ya mi mente siempre lo está haciendo, incluso de manera no consciente. Y esa es la meta del Vaishnava. Recordar siempre al Señor, nunca olvidar al Señor. Ese es el lema, ese es el lema, ese es el ideal y eso es hacia donde vamos transitando. Que yo vaya organizando más o menos mi vida poco a poco, de tal modo que cada vez yo, solo así, sin violentarme, sin forzarme, vaya recordando. El Señor esté cada vez más presente en mi mente, más presente en mi mente. No se trata de hacer ejercicios de memorización ni de nada de eso, no. Se trata de desarrollar, eso es la sadhana bhakti, de desarrollar mi práctica de modo regular y poco a poco, si la hago bien y si me asocio adecuadamente y sigo cantando con la debida fe, entonces el Señor, la figura, el pensamiento en Dios se va a ir estableciendo cada vez más en mí. Solo es un proceso natural, se va a ir estableciendo más y más. Así como cuando usted va comenzando a pensar cada vez más en una persona que antes no conocía, pero ahora comenzó a conocer y está descubriendo ciertas cosas agradables sobre esa persona, y entonces de un modo u otro a su debido tiempo usted va sintiendo algún tipo de sentimiento por esa persona, ya sea fraternal, de cualquier tipo, de admiración. Entonces ese sentimiento va a hacer que el recuerdo de esa persona, el pensamiento sobre esa persona esté cada vez más en su cabeza. Entonces recordar es una de las prácticas de servicio devocional, o sea, es Ravana, es una de las prácticas de servicio, disculpen, Smarana, es una de las prácticas de servicio devocional. Pero ese Smarana ya va a suceder después de manera espontánea, ¿verdad? De manera espontánea. En la medida que yo me voy ahondando en la práctica, en la escucha, en la relación con devotos, si es posible que estén más avanzados que yo, entonces en esa medida también entonces yo voy creciendo en lo que es el recordar de manera automática. Recuerdo una vez a una chica que me dijo, sabes, ella no practicaba, pero me dijo, sabes, hoy estaba, eso fue hace tiempo ya, hoy estaba yo en una fila, una cola, para comprar algo, no recuerdo ni qué era lo que deseaba comprar, pero había demasiada calor y entonces me comencé a sentir un poco así mareada y eso. Y automáticamente recurrí o comencé a repetir eso que tú cantas, porque ella me oía de vez en cuando yo repetir el mantra Hare Krishna. Y ella dice que se acordó, porque tanto oírlo se le quedó en su mente y empezó a repetirlo. Dice, y para que se me pasara aquello. Fíjense, sin querer, no era practicante ni nada, pero de algún modo, cuando se sintió mal, evidentemente sintió miedo, porque cuando uno se siente mal con mareo y eso, viene el miedo a que se va a desmayar, entonces uno automáticamente piensa en algo que le pueda socorrer. Y en lo primero que se le ocurrió no fue en ir para la sombra, ni en sentarse, ni en tomar agua, fue en su mente repetir aquello. Uno podría preguntarse por qué se le ocurrió eso, ¿verdad? De algún modo así es el Señor. Y la Escritura dice que aquel que repita con fe en los santos nombres del Señor, ya ahí obtiene un gran avance espiritual. No importa el motivo, si fue para que la sacara del desmayo, para que la salvara, para lo que sea, lo importante es que su mente tenía subconscientemente como prioridad el canto del Hare Krishna. Entonces es un proceso que va sucediendo. Usted piensa que no, pero ahí dentro de su mente sí va sucediendo, porque el canto, si usted lo escucha de modo adecuado y lo repite de modo adecuado, va siendo de las suyas en usted. Él va abriendo su espacio y él se va instalando. Es como si usted fuera una habitación que está llena de muchas cosas poco deseables y entonces inquilinos.
y que están ahí, se han ido alojando allí, entonces el canto va entrando y el canto va abriendo su espacio. Al principio lo rechazan, pero él va abriendo su espacio por su propia fuerza y pureza, hasta que él se instala en esa habitación y comienza a deslumbrar. Entonces todos los inquilinos que están ahí en esa habitación, pensamientos, deseos, recuerdos, etcétera, etcétera, o se transforman a la luz del canto o simplemente tienen que abandonar la habitación, o sea, abandonar su mente, su corazón y su vida. Véanlo así. Entonces no importa que usted vea, piense que no está sucediendo ningún cambio, sí están sucediendo cambios. Usted simplemente practique, escuche, asóciese, ore, pida por dentro, desee, Señor, por favor, ayúdame a que yo siga purificando mi corazón y a que yo cada vez más pueda recordarte, Señor, de modo adecuado. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe constantemente y que seamos personas, de esas personas que están queriendo vivir la vida de un modo diferente, para no seguir el rumbo de la sociedad en general, que está así caminando sin dirección. Nosotros también formamos parte de ellos, pero estamos queriendo al menos que el Señor tenga compasión y tenga misericordia. Y dentro de nuestras incontables impurezas, nuestras incontables ofensas, aún así nos ayude a ir despertando, nos ayude a ir rescatando nuestra verdadera posición de anhelo de su compañía constantemente, anhelar el experimentar su compañía, la compañía del Señor, de Krishna constantemente, y que nos ayude a ir sintiendo poco a poco el verdadero sabor que reside en su santo nombre. Y que cuando no tengamos deseo de cantarlo o sintamos un cierto sinsabor al cantarlo, que no nos motive, que aún así que nos dé la persistencia necesaria para cumplir con nuestra práctica ese día y seguir y mañana volver y saber, tener la certeza de que ese estado va a ir pasando y de que pronto tendré de nuevo el ánimo para cantarlo, pero que en cualquier circunstancia yo no abandone la práctica, y si acaso la abandono, que en el menor tiempo posible tengamos la capacidad de volver a recuperarla. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,